La paz del Señor siga con todos mis amados hermanos. Gracias, hermana Yaniri. Y permita el Señor que todos nosotros entendamos que tenemos un llamado para un trabajo en el Señor, para dar a conocer los planes y los propósitos de Dios. Y ese es nuestro llamamiento, hermano. Alabado sea Jesús. Y vamos a seguir adelante, pues compartiendo algo de las Escrituras con ustedes, con los hermanos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se reunieron hoy, a la hermana Andrea, a su niña, a todos los hermanos, la hermana Lourdes que pudo, ella estaba haciendo muchos esfuerzos y logró entrar, amén. La hermana Lourdes, un saludo a todos los hermanos en este día y le damos gracias al Señor que nuevamente estamos reunidos delante de las Escrituras y vamos a hacer una oración para empezar rapidito. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, Padre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, te damos gracias que nuevamente nos permites reunirnos delante de esta enseñanza, delante de las Escrituras, esperando recibir de ti lo que aún nos falta, que tú nos sigas ayudando como ya lo empezaste a hacer en esta tarde, por las amonestaciones, la exhortación y la enseñanza que ya nos traíste. Gracias, Señor. Permite que podamos, Señor, estar atentos, que tú sintonices el espíritu nuestro al espíritu de tu palabra. Que tú sintonices nuestro sentir al sentir de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento para poder entender que no está lejos lo que nosotros estamos buscando. Que cerca de cada uno de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la hermana. Sigue ayudándola y llenándola de toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y bendice este pueblo en este día con toda bendición de lo alto, supliendo lo que nos falta a todos conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pues bien, hermano, vamos a compartir un poquito en las Escrituras de Sofonías 3. Es uno de los profetas pequeños, aunque ningún profeta es pequeño, pero como dicen los grandes estudiosos de la Biblia, que son los pequeños profetas porque escribieron poco, pero lo poco que escribieron es muy grande. Así es que vamos a leer en el capítulo 3 de Sofonías, alabado sea el Señor Jesucristo, y vamos a hablar en esta tarde un poquito sobre, es una pregunta, ¿dónde está Dios? Vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Dónde está Dios? Porque meditando y viendo las cosas que están sucediendo y las conversaciones que vengo escuchando, muchas veces tenemos que estar conscientes y pedirle a Dios que nos ayude a entender de que Dios no está lejos, Dios está muy cerca de nosotros. Y nosotros pues queremos estar claros, conscientes de que cuando hablemos de Dios, estemos conscientes de lo que estamos hablando, porque Dios no es un mito, no es una fábula, no es una historia, sino que es un poder. Dios es el poder que sustenta todas las cosas. Y queremos nosotros conocer un poquito más claro dónde es que está Dios, de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a lo que dice Aníbal. Vamos a mirar en el capítulo 3 de Sofonías, verso 8 al 20, y vamos a leerlo rapidito en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira,
Por el fuego de mi celo será consumida la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Alabado sea Jesús. Estas son promesas preanunciadas ya de lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y cuando digo es con su pueblo, es con aquellos que tengan el llamamiento y tengan por ese llamamiento la enseñanza que tiene contenida en ella la promesa que le hace Dios a Abraham para ser partícipes por medio de esa promesa a un pueblo. Nosotros hablamos de Dios y todo el mundo habla de Dios. Y es bien difícil, como yo siempre digo, hablar de Dios. Nadie puede hablar de Dios porque lo único que puede hablar de Dios es Dios mismo. Pero Dios tiene que estar en el lugar en donde Él pueda darse a conocer por el verbo, la palabra. Porque en algún lugar tiene que estar Dios y ha estado siempre Dios contenido para darse a conocer por medio de su verbo. Decía la palabra por la hermana Yaniris que Dios llama a Jeremías para hacerlo un profeta para las naciones. El profeta es Dios, es la misma enseñanza, la enseñanza la que contiene el anuncio para preparar a un pueblo para lo que Dios va a hacer con ese pueblo. Advierte a ese pueblo para que el pueblo vaya concientizándose de los males que vienen en él, para entonces Dios, por medio de su juicio, por medio de su enseñanza, limpiar, porque primero Dios tiene que limpiar para luego Él depositar su obra. Y la palabra habló mucho de plantar, de arrancar, y me tocó un verso grandemente de los que leyó la hermana, que decía que Él sembraría
en Jerusalén y en Judá simiente de hombre y simiente de animal. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Y si siembra y se va a sembrar simiente de hombre y simiente de animal, quiere decir que eso no se puede quedar así, pero es parte del trabajo que va a hacer la palabra en sus principios. Lo primero que va a aparecer en la enseñanza, el sentido primero con el cual va a trabajar Dios, el primer sentido que se alcanza es sentido de hombre y sentido animal. No se puede pasar de ahí. El hombre no puede alcanzar nadie ahí. Nadie puede alcanzar más de ahí en sus principios, en esta forma de enseñanza. Por eso es que todos hemos pasado por ahí. Y ahora Dios nos está llamando, acercándonos a Él, y quiere que nosotros estemos conscientes por la palabra de que Él no está lejos de este pueblo. Dios siempre ha estado en medio del pueblo. Lo que pasa es que cuando nosotros desconocemos quién es Dios, no lo podemos ver cerca. No lo podemos ver cerca, no podemos entender que Él está en medio de su pueblo. Entonces ese era el problema de Israel y siempre ha sido el problema del creyente, de que siempre que el creyente habla de Dios, o lo ve lejos o lo ve fuera. Y ese es el problema, que cuando se habla de Dios, si usted no está consciente de quién es Dios, lo va a ver lejos o lo va a ver fuera. Pero Dios no quiere ni que lo veamos lejos ni que lo veamos fuera, sino que lo veamos en nosotros y nosotros vernos en Él. Porque eso es lo que la palabra quiere hacer, llevar un pueblo. ¿A dónde llevó Dios a su pueblo? ¿A dónde llevó Moisés al pueblo del que estaba hablando la hermana? ¿Qué era lo que quería hacer Dios por medio de Jeremías? Era volver el corazón de ese pueblo a Él. Era volver el corazón de ese pueblo que se había divagado, se había extraviado, el sentido se había extraviado detrás de los ídolos que estaban cerca de ellos. Porque, hermano, yo le voy a decir una cosa. No es fácil servirle a Dios con todos los movimientos que hay hoy en día. No es fácil usted distinguir a Dios y decir, este es el Dios de Israel, o este es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es fácil decir, Dios está con nosotros. Cuando usted oye tantas conversaciones, oye tantas predicaciones, oye tantos movimientos haciendo un anuncio, presentando un Dios lejano hoy en la historia, o presentando un Dios en el futuro, que va a manifestarse en el futuro. Pero nosotros queremos hacerle saber y entender, hacernos entender los unos a los otros que Dios está cerca de nosotros. Y vamos a mirar algunas escrituras que nos van a ayudar a eso. Vamos a mirar el Deuteronomio, y antes de mirar a Deuteronomio, un minutito, hermano, perdón. Mire cómo dice el verso 17. Dice, Jehová está en medio de ti. Ahora, si dice ahí el profeta Sofonías, haciéndole ver al pueblo, exhortándole al pueblo que Jehová está en medio de ti, ¿y cómo era que Jehová estaba en medio de ese pueblo? Y si Jehová estaba en medio de ese pueblo, ¿por qué era que ellos no podían darse cuenta que Jehová estaba en medio de ellos? Pero estaba en medio de ellos. Y está en medio de nosotros. Y estará en medio de un pueblo que le crea y que guarde su palabra. Y yo siempre digo que hay cosas que no son muy difíciles para presentarlas como ejemplo. Una vez me dio un cántico el Señor donde decía que cuando comemos a Jesús, hablando yo, poniendo un ejemplo de lo que es Jesús, lo que yo estaba viendo como Jesús, cuando comemos a Jesús, cuando lo comemos con fe y bebemos de su sangre, en ella está la vida de Él, porque en Jesús está escondida toda la obra de Dios, la grande obra de Dios, y esa obra es la vida del Padre. Entonces, si eso es un cántico que yo lo canté en aquel tiempo, que Dios me lo dio para escribirlo en ese tiempo,
Ese cántico en ese momento estaba verde como las guayabas esas que usted, yo no sé si usted ha visto cómo las guayabas nacen en el palo y se ponen, son duras todavía en el principio y están verdes y duras, no le puede entrar ni un diente. Así salió ese cántico, así yo escribí ese cántico, pero ahora me estoy dando cuenta que la palabra está madurando. El tiempo de la madurez está llegando. Y como decía Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, cantaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora que vamos creciendo, no nosotros, va creciendo la enseñanza, la palabra de Dios, la obra de Dios va creciendo en nosotros. El razonamiento se va haciendo más claro. El día se va haciéndose claro. El sol se va levantando en su lugar y Dios nos está concientizando para hacernos ver que no está lejos de nosotros lo que estamos buscando. Y entonces, en ese tiempo yo escribí ese cántico y si la vida de lo que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de una fruta, la vida de una fruta está contenida en ella, en el misterio de esa fruta. Pero usted para llegar a participar del beneficio de las vitaminas que contienen esa fruta, usted tiene que comerse esa fruta. Esa fruta tiene que entrar en proceso de digestión, tiene que pasar por proceso de pasar por los demolimientos, que cuando se demuele se va descomponiendo y va separándose, el sistema digestivo va separando todo y enviando una cosa al lugar que pertenece, va enviando el bagazo a un lugar y va enviando las vitaminas para los diferentes lugares. Y ahí es que usted se está dando cuenta, usted se da cuenta que había una vitamina en esa fruta, pero es mediante el proceso de la digestión, el proceso primero de comerse la fruta, el proceso de digerir la fruta, el proceso de la digestión, y entonces esos nutrientes hacen aparición, ¿dónde? En su sangre. En su sangre. Ahí es que se da cuenta usted que había una vitamina que nutrió su vida, que le dio fuerza a su sistema. Eso es naturalmente hablando, hermano, eso es naturalmente hablando, y en la enseñanza de Dios es igual, es relativo. Dios está en medio de este pueblo. El asunto es ver cómo es que Dios está en medio de este pueblo. Ahí es que está el problema. Y nosotros queremos estar claros de eso. Miren cómo dice aquí esta escritura de nuevo. Dice en el verso 15 de nuevo: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Usted ve que la palabra tiene que hacer un trabajo. Tiene que Dios hacer un trabajo mediante su palabra en nosotros. Tiene que la palabra despojar, sacar, quitar, mover, para entonces darnos lugar a que podamos ver, porque hay algo en nosotros, hay todavía obras que no nos dejan ver que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Hay algo que no nos deja ver a Dios claramente todavía. Y eso es lo que la palabra quiere quitar y quiere darnos a conocer. Y vuelve y dice: en aquel tiempo se os dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. No, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará, hermano. ¿Cómo es que Dios se va a gozar? Cuando usted entre en el gozo de la salvación, cuando usted reconozca y entienda que la palabra le está salvando de la ignorancia, de la superstición, de la imaginación, de toda creencia muerta, vana y vacía. Y la palabra nos empieza a entrar en la vida que hay en ella, para que nuestro culto, nuestra comunión sea totalmente en Dios. Es un trabajo, la palabra está haciendo un trabajo, y las enseñanzas últimas han venido dando ahí con el martillo de la palabra. Porque ¿qué quiere hacer Dios? Quiere destruir los enemigos que no nos dejan ver que Él está cerca, que Él está en medio de su pueblo. Vamos a mirar ahora una escritura porque el tiempo se nos va rápido. Vamos a mirar Deuteronomio 6 rapidito ahí.
unas escrituras bien hechas. Deuteronomio capítulo 6, verso 14, dice, y por esto es mire, lo que Dios quiere quitar, que no nos deja ver que Él está en medio de su pueblo, son estas obras. Nosotros mismos, hermanos, la ignorancia nuestra y nuestras inclinaciones son las que ponen obstáculos. Usted sabe lo que son obstáculos, tropiezos, hacen intervención. Dice, no andaréis. Si dice que no andaréis, es que se anda. Nos vamos detrás de la vanidad. El corazón de nosotros se va detrás de lo que no debe irse. Si dice no andaréis, es porque se anda. Porque si se está dando un mandamiento que no andaréis, es porque se anda. Y se inclina y se mueve el espíritu del hombre detrás de ciertas vanidades. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos. Y usted dirá, pero ¿qué dioses ajenos? Ese es el asunto. Así como no se conoce quién es Dios en medio del pueblo, no se conoce muchas veces lo que son esos dioses ajenos. Y ahí es que nos quiere llevar la palabra. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros ¿qué? Contornos, que son los que no nos dejan ver claramente al Dios que nos ha llamado. Nosotros, hermanos, nos entretenemos muchas veces con los ideales de los pueblos, con los ideales de las creencias, con los ideales de los movimientos. Vemos como fascinante, a veces como nos que fascinan, esas cosas a veces como que traen fascinación. Y miren lo que sigue diciendo, porque Él, Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Pero hermano, estas son cosas que son serias. Dios está en medio de tu pueblo, por medio de la enseñanza. Nosotros Dios nos ha concedido una enseñanza que contiene a Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es como que le den un cofre y en ese cofre esté lo más grande, aunque el cofre sea pequeño, pero lo más grande de lo grande esté en ese cofre. Así es que, como son algunas escrituras que quiero leerles, vamos a mirar más luego ahí, más adelante ahí en Deuteronomio 7, 17 al 26, y leemos rapidito. Aquí dice, si dijeres en tu corazón, Deuteronomio 7, hermana, del 17 al 27. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré terminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande es y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. No, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo.
Nadie te hará frente hasta que los destruya. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dios está haciendo un trabajo constante en medio de nosotros. Cada enseñanza que se trae aquí viene para destruir, viene para arrancar. Muchas veces, si no hay algo todavía establecido, ella viene y planta. Pero eso que planta es para arrancarlo en su tiempo debido. Porque si dice que él va a sembrar en Jerusalén, va a sembrar a Jerusalén y a Judá con simiente de hombre y simiente de animal, ¿usted cree que él va a dejar eso ahí? Si la siembra con simiente de hombre y con simiente de animales para luego venirle a arrancar, porque es el que planta y él es el que arranca. Porque es que Dios tiene que hacer un trabajo en medio de su pueblo. Y le decía yo a la hermana aquí, mire hermano, ¿usted cree que un pez, si usted quiere agarrar un pez en el agua, usted se cree que si usted le tira un anzuelito ahí sin nada a un pez, que el pez se va a interesar en picar ese anzuelo? O si usted pone una trampa en el mar para pescar cocolías, o sea lo que vaya a pescar, y no le pone nada, le van a pasar las millones de cocolías que hay en el mar por el lado de esa trampa, ni caso le van a hacer. Pero si usted le pone una carnada bien buena ahí, y si le decía yo una vez al hermano Rafa, si más apestosa es, y más podrida, más hiede, más peces atrae, más cangrejos atrae, más cocolías atrae. Porque es que los argumentos de los pueblos, Dios es un Dios sabio, hermano. Dios ha permitido que se levanten todos esos criaderos. Usted sabe que en China, en Taiwán y en esos países donde ellos hacen unos criaderos de peces, y ellos tienen unos criaderos llenos de millones y millones de peces, y los crían en un pedazo de agua no tan grande, pero eso está lleno y lleno y lleno de peces. Ellos los crían. Entonces las creencias de hoy en día, todos los cuerpos y movimientos, hay grupos que recogen hasta 10,000 y 20,000 personas en un lugar. Los reúnen con el argumento de la predicación, con el argumento de su enseñanza, que es carnada, que atrae esos peces, porque son hombres y mujeres que están siendo recogidos en una red de enseñanza y están ahí debajo de un enseñador y debajo de un poder. Cuando quiere comerse uno, se lo come. Porque es como, hermanos, nosotros tenemos que estar claros de lo que Dios está haciendo. Dios está moviéndose, pero nosotros tenemos que ver a Dios en su movimiento. Pero para ver a Dios en su mover, tenemos que conocer a Dios para verlo moverse y verlo cómo es que Él se mueve en el pueblo. La palabra ha venido trayendo enseñanzas entre nosotros para hacer un trabajo. Y cada predicación viene para hacer un trabajo. Cada enseñanza, cada tema, cada conversación que se trae entre nosotros no se trae en vano. Se trae para un propósito, con una razón. Y vamos a mirar la otra escritura porque se nos está yendo el tiempo, pero volando. Vamos a mirar también en el Salmo 46. Rapidito. Alabado sea el Señor nuestro Jesucristo. Y dicen estas escrituras de la siguiente manera. Esto es para mí y esto es para usted y para todos los que nos van a escuchar. Yo digo así como dijo David, lo digo yo hoy para mí. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Eso es un pueblo que conoce a su Dios.
que reconoce que en medio de estos disturbios, que en medio de estas circunstancias, que en medio de todo este movimiento, hay algo, una promesa que es de ellos. Dice, del río sus corrientes, de la enseñanza, alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Nosotros tenemos una enseñanza, hermanos, que contiene a Dios. Dios está en medio de la enseñanza que tenemos, hermanos. Dios está sentado, ese es el trono de Él, la enseñanza que es el mismo Cristo, porque Dios estaba en Cristo y está en Cristo y estará en Cristo mientras Cristo esté en un pueblo. Tiene que estar la enseñanza de Cristo en el pueblo. Ese es el trabajo que estamos haciendo, hermano, tratando de formar a Cristo en medio de este pueblo. Dice, Dios está. No dice estará. Este ya era un pueblo que había sido tratado. Este grupo, estos hermanos que están con David, habían sido tratados por la palabra, habían sido tratados por la profecía, habían sido tratados por la enseñanza de Dios en ellos. Y ellos estaban conscientes que por el trabajo que había hecho la palabra, Dios había hecho en ellos el lugar que Dios estaba buscando, porque Dios habita con la cordura. Dios habita con la cordura, y la cordura es una persona que esté cuerda, que esté consciente, que esté entendida, que esté clara en Dios. Dios está en medio de ella. No, dice, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Nuestra ayuda va a llegar, hermano, cuando nos vaya amaneciendo en la palabra. Y vamos a seguir adelante leyendo otras escrituras bellas aquí en Primera de Samuel. Una obra que sucedió aquí, que le sucedió a este profeta. Aleluya. En Primera de Samuel 10. Oye, como se va el tiempo, se nos va pero volando de la mano. Primera de Samuel 10. Aleluya. Vamos a leer del verso 1, hermano, en adelante. Hermano Rafael, como que están frisados allá. Yo creo que están, no sé si es que están frisados. Yo lo veo medio frisado allá, el internet. Bueno, dice así estas escrituras de Primera de Samuel 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Estamos hablando de Saúl, hermano, ¿ok? Lo besó. Aleluya. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Sersa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, aleluya, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando.
entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Aleluya. Usted está viendo, hermano, cómo trabaja Dios. Usted está viendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esto no es específicamente para Saúl. Esto no es que fue para Saúl solamente. Es que cuando Dios llama, hermano, Dios cumple. Cuando Dios llama a un hombre, Dios lo prepara. Cuando Dios llama para un trabajo, cuando Dios llama para hacer un creyente parte de su pueblo, cuando Dios llama a un ser para mudarlo a otro hombre, porque es Dios el que hace todo. La palabra de Dios tiene que hacer un trabajo en nosotros. El trabajo de la palabra es de convertirnos. El trabajo de la palabra es de transformarnos. El trabajo de la palabra es de hacer en nosotros la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Cristo nos sea hecho por Dios. Cristo Jesús nos sea hecho por Dios. Pero tiene que haber quien haga ese trabajo. Porque recuérdese que todos los oficios que se estudian, y siempre hemos traído esto, usando las academias como ejemplo, las escuelas, los lugares donde se enseñan y se forman profesionales, donde se forman los doctores, los médicos, donde se forman los abogados, donde se forman los ingenieros, donde se forman los maestros, donde se forman todos estos profesionales, son en las diferentes academias universitarias. Pero donde se forma Cristo es en la iglesia. En Cristo Dios tiene que estar en medio del pueblo. Dios tiene que estar en medio de la iglesia, porque la iglesia es la que contiene a Dios. La iglesia es la enseñanza, y la enseñanza tiene que estar en un pueblo. La iglesia tiene que estar en un pueblo. Un pueblo de llamados, un grupo de llamados. No tienen que ser muchos, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 1000, 1,000,000, lo que Dios quiera. En donde esté la enseñanza que contenga a Dios. Y esa enseñanza va a ser un trabajo, y quiere hacer un trabajo en cada uno de nosotros, como lo hizo aquí con Saúl, pero es mediante la unción, porque lo primero que hace Samuel es, como dice el verso, tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Como dijo David, tu redoma de aceite derramaste sobre mí. Como la barba de Aarón, dice, cuando le derramó el aceite, su redoma de aceite descendió bajo la barba hasta los vestidos, porque es que la unción de Dios, hermano, es la que nos tiene que cubrir. Dios tiene que hacer un trabajo en este pueblo. Dios está haciendo un trabajo. Dios está haciendo un trabajo. Pero eso en todo aquel que lo creamos. Si usted lo cree, si usted lo cree, hermano, usted conscientemente puede decir, Dios está en medio de ella. Dios está con nosotros. Vamos a mirar rápido aquí, pero vieron qué preciosa esa escritura. Cómo Dios te da las señales indicadas, te da las orientaciones, hace las indicaciones y hace el trabajo. Y para sellarlo, para resumirlo todo, le dice Samuel, y cuando te hayan sucedido estas señales, oye Gabriel, hermano Gabriel, cuando te hayan sucedido estas señales, hermana Marfa, cuando te hayan sucedido estas señales, hermano William, hermano Miquea, hermano, todos los hermanos, cuando le hayan sucedido estas señales, como dice aquí, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Eso lo creen ustedes? Yo lo creo así. Porque la palabra está haciendo un trabajo. Y después que la palabra hace su trabajo, cuando usted termina, cuando usted manda a hacer una casa, la hermana Marfa manda a construir una casa, la diseña y manda a pagar un contratista, un constructor que le vaya a hacer esa casa, porque ella compró un terreno y quiere hacer una casa. ¿Cuál es la esperanza de la hermana Marfa? ¿Cuál es el deseo de la hermana Marfa?
que ese contratista le entregue la llave, le dice: aquí tiene, hermana Marfa, para que usted haga lo que bien le pareciere, porque le estoy entregando la llave de su casa para que usted entre, la viva, que habite en ella. Haz lo que te venga a la mano, porque Jehová tu Dios está contigo. Óigame, hermano, un pueblo que esté consciente dónde está Dios. Vamos a leer aquí rapidito en el Salmo 115, rapidito, porque se nos está yendo el tiempo. En el Salmo 115. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a leer en el verso 2 hasta el verso 3, para que veamos, hermano. Pero esto lo está diciendo un pueblo que está consciente de un trabajo que ha hecho la palabra en medio de este pueblo. Dice este capítulo 115 de los Salmos: ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Saben que el tema es ¿dónde está Dios?, ¿verdad? ¿Por qué han de decir ahora la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Y le contesta el pueblo: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Pero para usted contestar de esta manera, usted tiene que estar consciente de lo que ha hecho la palabra en su vida. Porque ellos dicen, ¿dónde? ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Pero mira lo que dice el verso 4, si lo mira con detenimiento: los ídolos de ellos, hablando de lo que ellos ven y tienen como dioses, lo que tiene el hombre y lo que podemos nosotros ver. Si Dios no nos deja ver que Él está en medio de nosotros por la enseñanza, porque Dios es espíritu. Y miren lo que dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiar en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiar en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, para que veamos que los hombres, todo lo que hace el hombre, la mano del hombre, todo el trabajo que hace el hombre, hermano, lo que termina, lo que sale de todo lo que hace el hombre en su trabajo, en la palabra, lo que le da un ídolo. Y eso era lo que había en Israel. Israel estaba mirando sin ellos darse cuenta. Ellos lo que estaban adorando era ídolos. Ellos no lo sabían. Ellos no podían ver a Dios en medio de ellos porque no tenían la visión, no tenían la unción, no tenían la luz, no tenían la dirección, no oían a los profetas. Ellos pensaban que por sus justificaciones ellos estaban andando en la línea de la palabra. ¿Y qué sucede? Le dice la palabra: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios en la vida de nosotros? Si Él está en los cielos, ¿en qué cielo? Porque si Dios está en los cielos, entonces los cielos tienen que estar en medio del pueblo. Los cielos tienen que estar en la iglesia. Los cielos tienen que estar en la enseñanza que tenemos hoy nosotros, la que hemos creído, en la que hemos abrazado, con la que nos tratamos domingo tras domingo, martes tras martes, día tras día, todos los que se reúnen todos los días. Esa palabra contiene en ella, esa enseñanza tiene que contener en ella. Los cielos de Dios tienen que ir en cada uno de nosotros, porque los cielos de Dios son los lugares celestiales que hay en la palabra. La palabra es la que contiene los cielos de Dios. La enseñanza contiene los cielos de Dios. Las escrituras son las escrituras, pero en las escrituras está la palabra, y la palabra son las que contienen los cielos de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellas son espíritu y ellas son vida. No sé, se lo repetí muchas veces. Vamos a mirar ahora algo aquí. Vamos a mirar en segunda de
en 2 de Corintios. Si nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Ha querido Dios formar a Cristo en usted, hermano? ¿Cuántos creen aquí que Dios ha querido formar al Señor en nosotros? Formar a Cristo en cada uno de nosotros. Yo creo que Dios ha querido formar a Cristo en mí. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Que Dios quiere formar a Cristo en mí. ¿Saben por qué? Porque todos los domingos, los martes, siempre que hay reunión, yo me presento como un buen estudiante. ¿Sabe por qué me presento como un buen estudiante? Porque cuando usted quiere una profesión y usted quiere ser abogado, quiere ser médico, quiere ser ingeniero, quiere ser lo que sea profesionalmente, usted tiene que presentarse a las academias, a los salones de clase donde están los maestros. ¿Para qué? Para que ellos formen, para que ellos le den la forma de la ciencia que usted está siguiendo. Entonces, para eso nos reunimos. Cada vez que nos reunimos para lo mejor, para ser edificados, para ser exhortados, para ser consolados, para ser amonestados, para ser instruidos, para ser capacitados, para que instruirnos a que podamos amarnos los unos a los otros. Lo que hay en nosotros de Dios, hermano, no es de nosotros. Yo sé que el sentir que hay en cada uno de nosotros no es nuestro. En nosotros ha surgido, hay un sentir que es especial. En el corazón de cada uno de los que estamos aquí, hay un sentir que es especial. Porque ese sentir es dado de Dios. Si no fuera así, hermano, usted no estuviera reunido aquí hoy. Yo digo que si no tuviéramos ese sentir, ninguno estuviéramos aquí, estuviéramos en otro lugar. Pero la palabra ha puesto en nosotros un sentir, un amor, una inclinación, un instinto, un deseo de salir atrás de la voz. Porque hay un cántico que se canta: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, preciosa mía, ábreme. Porque mis cabellos están llenos de rocío. Así es, ¿verdad, Miriam? Creo que voy bien. Y mis dedos de las gotas de la noche. Estamos detrás de una enseñanza, hermano. Estamos detrás de la vida. Estamos detrás de la misericordia. Estamos detrás de la eternidad de la palabra. Estamos detrás de la justicia de la palabra. Y Dios nos está tratando un día a la vez, una enseñanza a la vez, un tema a la vez. Cada día que nos reunimos, Dios nos acerca más un poquito, hermano. Nos aclara más el sentido. Y miren cómo dice esta escritura aquí de 2 de Corintios 5, porque se nos va el tiempo volando. 2 de Corintios, la hemos leído tanto, y rapidito vamos a leer otra más, porque quiero dejarlas hoy entre ustedes, aunque sea leída. En la de 2 de Corintios 5, esas escrituras las hemos leído montones de veces en estas últimas enseñanzas. Y vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, pero mire dónde, recuérdese de esa primera expresión. De modo que si alguno está en Cristo, esto no es en cualquier lugar que sucede esto, hermano. Esto no es para cualquiera que sucede esto. No es a cualquiera que le sucede esto. De modo que si alguno está en Cristo, es en Cristo este suceso, es en Cristo que sucede esta obra. Nueva criatura. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl? Cuando todas estas señales se hayan cumplido en ti, haz lo que te viniera a la mano, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso es estar, fue mudado de un hombre a otro, fue mudado de un hombre a otro, fue mudado por la palabra. La palabra lo movió, lo llevó de un sentir a otro, lo llevó de un lugar a otro en la misma palabra. La misma palabra, él no salió de ahí. Pero lo que le cambió Dios fue el sentido. Lo que le cambió Dios fue el corazón. Miren cómo dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
Pero eso no es con todo, eso es aquel a quien la palabra trate. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas por la misma palabra. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Todo esto proviene de Dios. Para eso nos ha llamado Dios, hermano, para hacer en nosotros su trabajo por la palabra, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Oye, muy importante. Es muy importante. Cristo es el asunto. El asunto aquí es en Cristo y con Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y yo creo al 1000% que nosotros tenemos una obligación y un compromiso y un trabajo grande en las manos. Tenemos un compromiso grande. Dios nos ha puesto esta forma de enseñanza, esta forma de doctrina en las manos, pero no es para que pensemos que sabemos ni que somos más que nadie. Nos ha puesto esta palabra en las manos. ¿Para qué? Para que hagamos el trabajo. ¿El trabajo de qué? De la reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en Cristo. ¿Dónde está Cristo? Cristo nos ha sido hecho por Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en medio de nosotros, por la enseñanza que tenemos. No lo busquen los aires, hermanos, que se le va a cansar los ojos de mirar para arriba, va a tener que empezar a mirar para adentro. Entonces, hermano, es que Dios es tan grande, hermano. Lo que Dios quiere es ayudarnos. Eso, yo no creo que, óigame, usted que esté cayéndose por un barranco y venga y le den una ayuda, usted le va a echar mano lo que le tiren. Y lo único que Dios quiere hacer con este pueblo es ayudarnos. Miren lo que dice aquí ahora, Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, y miren cómo dice aquí en Juan 10:30. Por eso es que las escrituras, hermanos, si Dios no nos ayuda, las vamos a leer millones de veces y no vamos a poder ver nada. Pero como la palabra ha salido, hacerle un examen de la vista hoy, para ajustarnos el lente del enfoque. Usted sabe cuando usted va a un oculista que lo meten en una máquina, que lo acercan así y le ponen unos lentes adelante y le van bajando lentes y le dicen, ¿ves? ¿Cómo ves ahora? Y usted dice, más o menos, y le siguen bajando. ¿Y cómo ves ahora? Y bueno, ve un poquito mejor, y le bajan uno que usted como que ve clarito y dice, ese ahora veo. Y eso es lo que hace la palabra con nosotros. Enseñanza tras enseñanza, ajustándonos el lente de la visión de la palabra. Miren cómo dice aquí. Dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Sencillo, ¿verdad? Qué sencillito. Ese verso, si no se ha leído 1 millón de veces en lo que yo llevo, ese verso se ha leído, se ha mencionado, se ha predicado de él, se ha hablado de él. Entonces, si usted tiene a Jesús, si usted dice que tiene a Jesús, yo digo lo mismo, lo digo yo. Si yo digo que yo tengo a Jesús en mi corazón, y Jesús dice, yo y el Padre uno somos, entonces, ¿dónde está Dios? Te hago esa pregunta al pueblo. Porque el tema dice, ¿dónde está Dios? Si tenemos a Jesús y Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, hermano, no lo busque lejos, que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. El Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. ¿Por qué? Porque es que nos va a dar conciencia la palabra y nos va a dejar ver que nosotros tenemos que llegar al lugar que llegó Pablo. Mire, Pablo
El Señor acercó tanto a Pablo que lo ligó en espíritu, lo hizo un espíritu. Cuando nosotros seamos hechos por la misma enseñanza que tenemos, que la palabra nos vaya dando todo los golpes, nos vaya entrando en todos los procesos que tengamos que entrar para convertirnos. El que se une al Señor, pero ¿cómo nos podemos unir al Señor? Pero dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo que debemos buscar y meditar, inquirir es en cómo nos podemos unir al Señor. Para unirnos al Señor tenemos que ser igual que Él, tenemos que ser convertidos a lo que es el Señor. Si Dios es espíritu y dice la misma, mire, es que no lo pone, el Señor no nos lo pone duro, hermano. Mire cómo dice, Dios es espíritu, eso lo dijo Jesús. Y lo dice Jesús y lo seguirá diciendo, porque cuando digo lo dijo Jesús es que lo dice la enseñanza. Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, la palabra tiene que ser el trabajo de ligarnos en espíritu. Como llegó, dice que a Pablo fue ligado en espíritu. Ligado en espíritu, subió a Jerusalén, ligado en espíritu. Todo lo que Dios va a levantar, lo va a llevar a él, lo va a ligar, porque tiene que Dios cautivar la cautividad. Nosotros estamos en una cautividad de sentido que todavía no hemos sido totalmente liberados, pero la palabra va a venir a cautivar el sentido de nosotros y elevarlo y llevarlo a Dios, para que nuestro sentido sea ligado en espíritu a Dios. Para que cuando esto suceda podamos decir lo que dijo Pablo aquí, como dijeron en el libro de los Hechos, capítulo 17. Maravilloso, hermano. Qué lindos son esos libros. El libro de los Hechos es un libro precioso, porque está hablando de las experiencias de los hermanos que tuvieron una experiencia con la enseñanza que ellos recibieron, que entendieron, que se vieron en ella, que caminaron en ella y vivieron en ella. Nosotros tenemos que disfrutar la enseñanza que estamos recibiendo, tenemos que vernos en ella, caminar en ella y vivir en ella. Pablo dice aquí en el libro de los Hechos, verso 28 del libro de los Hechos 17, Pablo dice aquí, pero vamos a leerlo un poquito más adelante, vamos a leerlo del 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso está hablando de la palabra, hermano, de la enseñanza, de las escrituras, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, porque todo el que está buscando a Dios, no importa lo elevado que sea, no importa la educación que tenga, no importa lo que sepa, no importa los años que lleve, está palpando. Si Dios no nos lleva de la mano, no nos atrae a Él, como dijo David, atráenos a ti, Señor. Atráenos a ti, Señor, para que te adoremos y te alabemos. Sigue diciendo, para que palpando puedan hallarle. Aunque, mira lo que dice Pablo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermano, no está lejos. Pero ¿qué es lo que nos lo hace ver lejos? Nuestra ignorancia. Es la ignorancia nuestra la que lo hace ver lejos, pero no es que Dios está lejos. Y sigue diciendo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mire, hermano,
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar de otra manera que Dios sea una imaginación, no. Nosotros vivimos en una forma de doctrina, en una enseñanza en donde Dios reina, en donde Dios se glorifica, en donde Dios está entronado, porque la cabeza de Cristo es Dios. Dios es cabeza, Cristo es cabeza de la iglesia y Dios es cabeza de Cristo. ¿Usted no ha leído esas escrituras? El hombre es cabeza de la mujer, Cristo cabeza de la iglesia y Dios cabeza de Cristo. Pero ¿cuántas cabezas hay? No hay una sola cabeza. Lo que pasa es que usted tiene que llegar a un nivel, usted tiene que llegar a los diferentes niveles. Es como en el gobierno, como me decía el hermano, hay muchas ramas, pero hay un solo presidente. El presidente es el que está encargado de todas las demás ramas. Está encargado del secretario de Estado, está encargado del secretario de Defensa, está encargado del secretario de Agricultura. Todas esas ramas caen bajo el presidente. El presidente es la cabeza que gobierna todas esas ramas. Y cuando nosotros entendamos esas cosas, nos va a ir bien en la enseñanza. Amén. La paz de Cristo para todos. Vamos a dejarlo aquí porque se nos acabó el tiempo y ya me dieron la señal. Así es que le damos la gloria al Señor nuestro Jesucristo y